Amén. Muy buenos días, bendiciones para todos. Bueno, agradecidos una vez más por la oportunidad que el Padre nos permite de recibir de su palabra. Amén. Así que bueno, para comenzar, estoy un poquito nerviosa, pero entonces vamos a orar para que sea el Señor siguiendo tomando el control. Amén. Así que ahí donde usted está, acompáñeme a seguir orando y que sea el Espíritu Santo, que sea el Señor tomando el control en esta hora. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, continuamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Señor amado, por el privilegio de estar un día más, amado Dios, delante de tu presencia. Por el privilegio, Señor amado, sobre todo de que nos puedas hablar a través de tu palabra, amado Padre. En este momento nos presentamos delante de tu presencia, presento mi vida delante de tus manos, Señor, para que tú seas haciendo conforme a ya tú lo tienes establecido para esta mañana, Señor. Te presento estos nervios que tengo, Padre. Sabemos que tu palabra hay que traerla con temor y temblor, Señor, pero te pido que tu presencia pueda fluir, Padre, que tomes el control de mis palabras, que vengan direccionadas exclusivamente de ti, Espíritu Santo, y cualquier cosa que quiera salir de mi conocimiento, de mi carne, Señor, seas tú sujetándolo a tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que así como has ministrado mi vida con esta palabra, Señor, puedas ministrar las vidas de las personas que en este momento se encuentran conectadas o aquella que vaya a recibir esta palabra. En tu precioso nombre, Señor, estamos bajo tu cobertura. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, la palabra que en esta mañana el Espíritu Santo me colocó en el sentir, en el corazón, de llevar se llama el amor en medio de los errores. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado el por qué, aún nosotros siendo hijos de Dios, aún siendo escogidos, aún teniendo un llamado, un propósito en el Padre, cometemos errores. No sé si alguno de ustedes por allí pueda colocar en los comentarios si lo ha pensado, si se ha hecho esta pregunta de por qué Dios permite que nosotros, aún siendo escogidos y llamados por Él, tengamos y cometamos errores en ciertos momentos. No sé si alguno tenga alguna respuesta, sea sí, sea no. Entonces, eso es lo que vamos a estar enfocando en este día, en esta mañana. Para comenzar, vamos a leer Primera de Juan 4:10. Así que ahí donde usted está, si tiene su Biblia cerca, vamos a estar leyendo y dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. En esto consiste el amor. Y este capítulo, desde el 7 en adelante, tiene como subtítulo de que Dios es amor. Entonces, comenzando, vamos a conocer un poco lo que es la definición de lo que es un error, que es lo que nos estaremos enfocando. Cuando se comete un error, se ha hecho algo incorrectamente y es algo lógico que, o sea, es como sobrepasar algún mandato y hacerlo mal, por decirlo de alguna manera. Pero espiritualmente hablando, está situado a una desobediencia que ciega. Es extraviarse lejos del camino que ya está prescrito por Dios o no usar correctamente la palabra. Entonces vemos que el errar, al momento de nosotros errar, estamos desobedeciendo aquella palabra o aquel mandato que ya se estableció o que ya Dios había dicho. Entonces vayamos prestando un poco de atención. Es extraviarse de aquello que ya Dios tenía establecido, extraviarse de aquello que ya Dios iba a hacer por hacer nuestra voluntad o por hacer lo que en el momento nuestro deseo, nuestra carne anhele. Es no saber utilizar la palabra correctamente, porque todos somos conocedores, todos tenemos entendimiento, todos sabemos lo bueno y lo malo. Entonces, al momento de nosotros errar, estamos desobedeciendo ese conocimiento que ya tenemos y estamos dejándonos llevar por lo que en el momento se quiere hacer. Entonces, nuestra naturaleza humana, por ende, nos lleva a cometer errores, porque ese es su fin.
Todos somos humanos, todos somos pecadores, todos estamos exentos o propensos de en cualquier momento cometer algún error. Ya depende es de la actitud que nosotros vamos a tomar al momento de que lleguemos a cometer un error. Entonces, los errores se cometen de dos formas diferentes. Está el error consciente y el error inconsciente. El error consciente es aquel que se premedita, aquel que se maquina y se crea un plan para lograrlo, aún sabiendo las consecuencias que éste puede traer a nuestras vidas. Como ya lo decía, todos sabemos lo bueno y lo malo y muchos tenemos el conocimiento de ciertas circunstancias o consecuencias que al momento de hacer algo nos puedan traer a nuestras vidas. Pero como uno, el ser humano, muchas veces es masoquista, por decirlo de una manera coloquial, hasta que uno no se lleva el estrellón, por decirlo así, o hasta que uno no aprende por su propia experiencia, hasta que uno no falla y no comete el error, no aprendemos. Entonces, qué bueno sería que antes de cometer errores pensemos, así como pensamos muchísimas cosas de que sí, o sea, cuando dice que se maquina, es porque se busca, ya sea el lugar, se busca hora, se busca de que nadie nos vea, con tal de lograr ese error, aún sabiendo las consecuencias que este puede traer, ya sea separación de la presencia del Espíritu Santo, que obviamente el Espíritu Santo se constricte o que Dios incluso se enoje con nosotros por haber desobedecido. Se tenemos presentes estas consecuencias, pero aún así se va en pro de lograr aquel error. Entonces, nos dejamos llevar tanto por lo que es la concupiscencia, lo que es nuestros deseos carnales, que nos cegamos. Esta desobediencia a lo que está establecido en la palabra de Dios como hijos del Padre que debemos cumplir, nos lleva a que en nuestra vida haya una ceguera e incluso sordera espiritual. En ciertas ocasiones Dios manda a personas, en el momento que Él ya nos ve pensando, maquinando, manda a personas a nuestras vidas a que nos den una palabra, nos den un consejo, para que nosotros reflexionemos y accionemos antes de cometer el error, frenemos y no lo hagamos. Pero en muchas ocasiones, obviamente, la persona no escucha, la persona simplemente está enfocada en hacer su cometido. Porque cuando ya el error se premedita, ya cuando se tiene en la mente y luego baja al corazón, así se le diga lo que se le diga a esa persona, va a terminar haciéndolo porque ese es el deseo que hay en esa persona. Así se ora, así se haga ayuno, así se haga vigilia por ello. Si la persona no lo entiende, igualmente lo va a terminar cometiendo y es algo que debemos entender que cuando ya el error está premeditado, está en el corazón, nada que nosotros hagamos como humanos va a impedir que esa persona termine de cometer el error. Entonces, igualmente, al momento de cometer un error consciente, tenemos presente todo lo que nos puede pasar, sea bueno, sea malo, que lo vamos a disfrutar, sí, pero también de que podemos tener ciertas consecuencias, no solo espiritualmente, sino también físicas, de que se llega a crear una decepción, ya sea a nuestros familiares, y sobre todo una decepción hacia Dios, porque no era lo que Él quería. Pero también hay ciertos casos en los que Dios permite que, que premeditemos el error, que pequemos, porque Él conoce el corazón y que sabía que igualmente lo íbamos a hacer, así Él nos dijera, así Él hiciera lo que hiciera, igualmente nosotros íbamos a dejarnos llevar y lo íbamos a seguir a cometer. Entonces, que aunque Él sabe que se nos quiera frenar para evitarnos el sufrimiento de lo que son las consecuencias, vamos a desobedecer y lo vamos a terminar cometiendo. Y esto Él lo permite. En muchas ocasiones y debemos de ser como que entendidos, debemos de aprender a discernir cuando Dios permite que una situación de error pase en nuestras vidas o simplemente somos nosotros los que queremos desobedecer. Dios lo permite porque aunque sea difícil de entender, Él tiene un propósito por esto. Dios permite que en ciertas ocasiones cometamos este error para podernos acercar a Él, para poder llamar nuestra atención, para poder Él ministrar nuestras vidas a través de ese error.
Entonces, en el momento del fallo cometido es donde debería de entrar el amor. Pero como nos hirieron desobedeciendo lo que ya se había dicho o lo que ya habíamos establecido, lo que ya se le había enseñado a esa persona, hirió nuestros corazones desobedeciendo, entonces lo que se empieza es a juzgar y a criticar a esta persona. Vamos a leer Salmos 19:12 para ir más o menos entendiendo. Salmos 19:12. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, líbrame de los que me son ocultos. Más que claro está, y así como este salmo hay muchísimos. Todos somos propensos a cometer errores, incluso sin saberlo. Entonces, en el momento de cometer el error es donde debería de entrar el amor. Entonces, en vez de ayudar a la persona a levantarse, lo que hacemos es hundirlo con nuestras palabras. Es ahí donde se comienza, sí, porque tú hiciste, sí, porque tú dijiste, sí, porque yo te vi, sí, porque tú eres una pecadora, sí, porque no sé qué. Incluso se llega al punto de decirle a otras personas, no te juntes con fulanita porque es una pecadora, porque hizo tal cosa, y etcétera. Tantas cosas, tantas palabras que si se entendiera la profundidad de lo que es una mala palabra al momento de que una persona falla, la profundidad o lo que puede crear esa palabra en el corazón de la persona, no lo haríamos. O pensamos un poco más al momento de criticar, de hablar si una persona ha fallado. Entonces, estamos también propensos a cometer errores inconscientes, que es el segundo tipo de error, que es aquel que se comete en cualquier momento, incluso sin darnos cuenta o incluso sin saberlo nosotros mismos, ya que podemos estar cometiendo errores y como tenemos un conocimiento o así se nos enseñó, para nosotros está bien, pero para otras personas que están viendo lo que estamos haciendo está mal. Entonces, cualquiera de nosotros en cualquier momento puede cometer un error y uno lo hace de una manera y otro lo hace de cualquier otra manera. Unos fallan, tienen errores, pecan en sus pensamientos, otros con hechos, otros con palabras, y así Dios lo permite. Entonces, ¿por qué Dios permite que aún nosotros siendo hijos de Él, siendo escogidos, siendo llamados, teniendo un ministerio en nuestras manos o en un peso de gloria en nuestros hombros, por qué Dios permite que tengamos errores? Y es quizás difícil de entender y hasta que uno no lo vive no lo entiende. Y es porque Él, con ese propósito que tiene de nuestras vidas, lo permite primeramente para que tengamos un encuentro con Él. Segundo, para que podamos entender de que sin Él absolutamente nada somos. Y tercero, para en algún momento con nuestro testimonio poder llegar a otras personas y decirle, mira, sí, yo cometí este error, lo quise hacer y me sentí tan mal que en medio de ese momento de angustia, en ese momento de depresión en el que caí luego de haber cometido ese error, Dios vino, entró, obró en mi vida y pude tener un encuentro hermoso con Él y ahora le sirvo. Y son tantas cosas que yo, wow, Señor, es impresionante ver cómo Dios puede utilizar un error, algo que nosotros vemos mal, algo que nosotros en nuestra humanidad vemos como un fallo, como una equivocación enorme, Dios lo puede usar para su propósito. Es tremendo ver cómo Dios transforma la circunstancia de que sí, nos permitió fallar, pero en medio de que te permití ese fallo, Dios obra en nuestros corazones, ya sea para permitirnos madurar, ya sea para entender muchísimas cosas, ya sea para formar un carácter en nosotros. Entonces, en el momento de que uno como persona falla, obviamente entra lo que es el desespero. Obviamente cuando se tiene el conocimiento y cuando se tiene el temor de Dios, a pesar de habernos dejado llevar y haber cometido el error, se tiene luego ese sentimiento de culpa. Se tiene luego ese sentimiento de que, oye, Señor, me siento mal, mira, fallé, Señor, hice esto, hice aquello. Se empieza a tener como que
ese remordimiento muchas veces o se empieza a tener ese arrepentimiento. Entonces, no obstante de que nos sentimos mal porque hemos fallado, porque ahora nos sentimos indignos delante de la presencia de Dios a tal punto de que dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos que nuestra adoración se apague porque nos sentimos frenados por ese error que tuvimos, nos sentimos ahora, nos sentimos que Dios no nos escucha porque hemos pecado, porque hemos fallado. Y es tremendo porque esto acontece, esto pasa cuando no tenemos una identidad como hijos desarrollada y fundamentada en Cristo. Obviamente Jesús, desde antes de la fundación del mundo, sabía todo y cada uno de los errores, de los pecados, de la falla que íbamos a tener aún estando en sus caminos. Y aún así, por amor a cada uno de nosotros, murió y los clavó en esa cruz. Obviamente nosotros no nos vamos a confiar de esto, de que sí, ya Cristo murió por nuestros pecados, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque al fin y al cabo yo me arrepiento, oro y Dios me perdona. Sabemos de que cuando tenemos una identidad de hijos, sí, entendemos que hemos fallado, pero oramos, nos arrepentimos y nos alejamos, o debe ser así, alejarnos de aquello que nos hizo fallar, o de aquello que nosotros permitimos que entrara en nuestras vidas para que ahora estemos mal delante de la presencia de Dios o hayamos cometido este error. Entonces, Dios lo permite porque lo tiene, así lo tenía establecido. Dios puede obrar de muchísimas maneras. Yo en un momento también me hacía esta pregunta, y yo, Señor, pero ¿por qué tú me permitiste haber haber caído tan en el fondo? Si yo tengo el llamado tuyo, si tú me has escogido desde antes de haberme formado en el vientre de mi madre, y tú me has dado tantas palabras de cosas tan bonitas que tú vas a hacer conmigo, ¿por qué permites todo este tipo de cosas? Y es allí cuando Dios entró y me regaló esa palabra y decía que Él permite que entremos en el desierto para llamar nuestra atención, para que nos enamoremos de Él, para que tengamos un verdadero encuentro con Jesús. Porque muchas veces estamos dentro de las iglesias y no tenemos un encuentro con Dios. No conocemos a ese Dios que profesamos o no conocemos a ese Cristo que dio su vida por cada uno de nosotros y no le damos o no entendemos el valor de la sangre que fue derramada por cada uno de nosotros ese día. No entendemos ese precio tan grande que se pagó por cada uno de nuestros pecados. Entonces, es allí donde entra ese desespero, entonces nos alejamos de la presencia de Dios. No, yo no voy a orar porque Dios no me va a escuchar, porque yo fallé, porque yo hice, pobrecita yo, y aquí empieza el victimismo, y sí, porque nadie me entiende, nadie me escucha, y Dios permite muchas veces que en el momento de que cometemos un error quedemos literalmente solos, que ahí es donde empezamos a sentirnos vacíos, de que nos sentimos de que nadie nos escucha, de que no hay nadie que nos dé una palabra de aliento, y eso Dios lo permite. Eso Dios lo permite porque en medio de ese sentimiento de soledad, en medio de ese momento de angustia, donde la depresión nos está ahí soplando en el oído, donde el enemigo incluso por haber fallado, por haber pecado, está ahí, sí, mira, tanto que conoce, tanto que sabe de la Biblia, tanto que se cree, qué sé yo, el enemigo utiliza muchísimas palabras. Mira ahora en lo que has caído, mira, y nos comienza a acusar. Comienza también a utilizar personas a que nos acusen, a que nos señalen. Entonces, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para criticar, para juzgar, para señalar a alguien que ha fallado si en cualquier momento él también lo puede hacer? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros si no fuera por Dios? No somos nada, no somos absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué en muchos momentos nos tomamos como esa posición de dioses, de incluso juzgar a otra persona por su error, cuando nosotros sí o sí cometemos errores, ya sea cualquier sea el ámbito, en cualquier momento uno está propenso a cometer errores. Entonces, lo dice la palabra, aquel que se crea que esté firme, que mire que no caiga. Pero también se llega a caer en esto de que un error que se está cometiendo muchísimo hoy en día es el creerse santo.
El creerse que no, ya yo no peco, ya yo no fallo, los demás y los demás sí. Yo soy el santo, santo, santo. Así es, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, como lo hizo Jesús. Entonces nos empezamos a creer, sí, porque yo soy la ungida, yo soy la escogida, yo no peco, yo no tengo errores, yo soy santo, 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 y se nos sube ese ego a que, bueno, pues, que empezamos a ver a todos los demás por encima del hombro, que ellos son pecadores, no me junto con este porque este peca, no me junto con aquel porque este me va a contaminar. ¿Y quién es el hombre? Si no fuera por Jesús, ninguno de nosotros estaría donde hoy Dios permite que estemos. Si no fuera porque Cristo así lo quiso, porque se despojó de su gloria, se despojó de su trono, de su reino, para venir a morir por una multitud de pecadores. Si no fuera por Él, ninguno de nosotros estuviera hoy en día acá. Y es tremendo porque hay que entenderlo. Si estuviéramos en el tiempo de la ley, ninguno de nosotros igualmente estuviera aquí. Entonces, es valorar y entender ese infinito amor que Cristo tuvo por nosotros, que ahora que estamos en el tiempo de la gracia, sí, hay ciertas cosas que son más difíciles, porque antes, si a ti no te conseguían en el acto de pecado, no te podían juzgar, no te podían, ¿cómo se dice esa palabra? eh, o sea, no podían decir que estabas haciendo las cosas mal. No podían juzgarte ni nada de eso si no te encontraban en el acto y si no habían testigos. Sí, señalar puede decirse. Pero ahora simplemente con el pensamiento ya estamos fallando. Ahora simplemente con el pensar, con el querer codiciar, con tantas cosas que están en nuestro propio corazón. Y dice, ay, se me salió, no, eso estaba ahí, eso estaba dentro, no, que vino tal persona y me contaminó. Esa persona está haciendo que lo que hay en tu corazón salga. Entonces es la importancia también de lo que es el corazón. Del corazón sale absolutamente todo esto que nos permite fallar, porque esa es la naturaleza del alma. El alma está sujeta a pasiones, a todo ese tipo de cosas, que llega un momento en nuestras vidas y sobre todo en la juventud, en la que como que dice todo esto se arrebata, y si nos dicen que no, es ahí es donde más vamos y queremos como llevarle la contraria a eso que nos están queriendo negar. Un día de estos estaba hablando yo con un hermano de la iglesia y él me decía exactamente eso, de que en el momento de que el joven llega a su etapa, que sí, que muchos dicen, no, que tienes que dejarlo quemar su etapa, que no sé qué, no es dejarlo quemar la etapa, porque obviamente si se deja al joven a sus anchas hacer lo que se le dé la gana hacer, se va a perder, va a terminar cometiendo muchísimos más errores de lo que se pueda cometer. Es saber controlarle la etapa al joven. No quizás no refrenarle que no lo vas a hacer porque tal cosa, no te vas a juntar con fulanito porque aquello. Es saber controlarle, ya sea las amistades, controlarle esa etapa al joven de rebeldía, esa etapa en la que el joven cree que se está comiendo al mundo, que quiere hacer, experimentar, salir, es controlársela. No negarlo porque obviamente el joven va a desobedecer, como lo decía, es una desobediencia que es ciega. Entonces, hasta el momento que no se dé cuenta de que, oye, si hice mal, él va a seguir en sus anchas. Entonces, como padres, a los que tienen sus hijos jóvenes, es aprender a controlarle la etapa, saber hablarle, saber aconsejarlo. Y si pues no lo quiere acatar, pues tendrá que atenerse a sus consecuencias, porque así somos muchísimos de nosotros. Hasta que no cometemos, hasta que no nos vemos hundidos, que empezamos, oye, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué me dejé llevar por fulanito? ¿Yo por qué dejé que esto aconteciera? Ahí es cuando nos damos cuenta, oye, si yo hubiera hecho caso a lo que se me estaba diciendo, a lo que me estaba diciendo fulanito, a lo que me decía mi abuela, a lo que decía mi mamá, a lo que me decía tal persona, yo no estuviera en esta situación. Pero aún así, Dios lo permite para que en algún momento nosotros podamos hablarle a alguna persona y podamos con nuestro testimonio, testimonio poder ayudar a otros igualmente. Entonces, vamos a leer por aquí Romanos 7:15. Voy a buscarlo rapidito. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues
no hago lo que quiero, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el hacer el bien, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más que con la carne a la ley del pecado. Esta parte donde Pablo habla es tremenda porque muchas veces nos encontramos cada uno de nosotros así. Queremos hacer las cosas bien, pero nuestra carne obviamente nos lleva a hacer las cosas mal. Ya queda de nosotros el tener el dominio propio para no dejarnos llevar por la carne. Entonces, allí es donde debería de entrar el amor, en el momento en el que se falla, en el momento de errar, estamos ciegos. Estamos ciegos, estamos sordos, no sabemos lo que hacemos, simplemente queremos cometer el error y ya. No nos percatamos de lo que pueda pasar más adelante, no nos percatamos de a quién podemos salpicar o a quién le puede doler nuestros actos, sino que simplemente estamos ciegos. Y es algo que se debe entender. Es una ceguera que dígasele lo que se le diga a la persona, igualmente va a errar. Entonces, ya cuando entendemos que se ha cometido el error, es que se abren nuestros ojos y nos damos cuenta de que hemos fallado. Es allí como cuando que tenemos como ese choque, como lo decía, de que entendemos que yo por qué hice esto. Es ahí cuando nos damos cuenta que comienza el dolor de haber fallado, es que comienza el dolor de haber pecado y es que comienza el sentimiento de culpa y todo esto que ya venía diciendo. Esto es cuando hay conocimiento. Obviamente, personas que no tienen conocimiento de lo que es bueno y malo, relativamente, los que no están en lo que son los caminos del Señor, obviamente fallan, entendieron que fallaron, pero ellos van a seguir con su vida como si nada, porque es como lo que se les enseñaron y no han tenido un encuentro con Jesús. Entonces, en este caso, cuando hay conocimiento, es que empieza uno a sentirse tan mal por ese error que cometió, y eso no es lo que quiere Dios. Dios lo que quiere es que aún en el momento de que hemos fallado, o sea, no nos alejemos de Él, porque eso es lo primero que hacemos. Nos alejamos de la presencia, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de orar, de leer la Biblia, y es todo lo contrario. En esos momentos de fallo, debemos de ir a la presencia para que sea el Espíritu Santo restaurándonos. Obviamente reconocer, arrepentirnos, entender que hemos fallado, pedirle perdón al Señor de corazón, porque de nada sirve hacerlo de la boca para afuera, decirlo de los labios y que nuestro corazón no esté en deseo de alejarnos de eso que nos hizo fallar, de ese pecado. Entonces en vez de alejarnos, en vez de dejar que este error que hemos cometido nos hunda a tal punto de entrar en depresión, a tal punto de sentirnos víctimas de todo lo que nos hizo fallar, de todo lo que nos hizo errar, es entender que ya Dios, que ya Jesús sabía que lo íbamos a hacer y aún así no me juzgó. Y aún así murió por mí, aún así se llevó ese pecado, ese error en la cruz y aún así me da su perdón, me da su amor porque así Él lo quiere. Entonces vemos que el perdón es una demostración de amor y yo creo que es la demostración de amor más grande que puede existir. Como uno como hijo de Dios, como seres humanos, sí, es difícil el hecho de que nos fallen, el hecho de que haya una persona en nuestra familia, en nuestras casas, que venga y nos decepcione tan grande, de una manera tan grande, cometiendo algún error, desobedeciendo, etcétera. Pero debemos es ver el lado positivo igualmente de eso. ¿Por qué Dios permite el error?
para que haya quizás una unidad en la familia, para que se cree la confianza y en otra ocasión no pase lo mismo, para que se llegue a entender a esa persona, se le escuche, se le hable, para que pueda haber una nueva cercanía entre los familiares del hogar. Entonces hay muchísimas opciones o muchísimas características de lo que es el errar que Dios permite. Entonces nosotros pensamos de que no, eso lo está haciendo fulanito porque lo quiere hacer y ya no, Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo y también hay que entender de que nosotros al momento de que vamos creciendo, vamos a cometer ciertas cosas que los padres o que los antepasados hicieron, porque todo es generacional. Entonces, consecuencias que se están viviendo hoy en día en hijos son por actos o errores que los padres cometieron en su juventud o en sus tiempos. Igualmente, errores que tenían los padres fueron porque los abuelos o los padres de los padres lo hicieron, cometieron errores, ya sea que desobedecieron, fallaron, etc. Y eso va de generación en generación. Ya uno es el que determina si que nuestra generación siga cometiendo aquellos errores o cortar. Ya uno es el que está recibiendo el conocimiento, oye, sí, mi hija puede cometer tal error por esto que yo hice, Señor, yo te pido, yo te la pongo en tus manos, sé tú colocando el temor en ella para que no lo haga. Ya uno es el que debe de empezar a cortar desde ya para que nuestra generación no siga cometiendo el mismo error, no siga en ese mismo patrón. Entonces, si Cristo no lleva la cuenta de nuestras faltas, ¿por qué nosotros llevamos el registro de las faltas hacia nosotros de otros? Si Jesús no lleva aquel escrito, tal día Esther pecó, tal día Sara hizo esta cosa, tal día, Jesús no lleva ese registro. Él cuando nosotros perdonamos, o sea, nos arrepentimos y pedimos perdón de corazón, Él se olvida de lo que pasó. Ya, lo hiciste, te arrepentiste, ok, ya, olvidémoslo. ¿Por qué si Jesús, si Dios lo olvida y lo echa a lo más profundo del mar, por qué nosotros como humanos estamos a cada rato recordándole a esa persona, sí, tú hiciste tal cosa? Entonces la persona no puede cometer algún error, sí, porque tal. Entonces es algo tan tremendo, es algo tan tremendo entender que Dios no ve las fallas, Dios lo que ve es el corazón, Dios ve, es la intención de la persona. ¿Y por qué nosotros como humanos nos enfocamos es en lo malo que se hizo? Tantas cosas buenas que tiene la persona y en el momento que falla es ahí donde nos vamos a dar cuenta, ah, sí, ahí todo el mundo se da cuenta de lo malo que hace la persona. Entonces debemos de comenzar a analizar cómo estoy reaccionando al momento de que se haya una falla hacia mi persona. ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Será que lo estoy haciendo como Dios quiere? ¿O será que estoy juzgando a la persona, incluso sin saberlo? Porque muchas veces pasa así, empezamos a juzgar y criticar sin saberlo. Entonces, ¿será que es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será que Dios es lo que Él haría si yo lo hiciera? ¿Qué tal si Dios se la pasara juzgándonos, nos criticara, llevara ese registro de todas las cosas que hemos hecho o que vamos a hacer, que Él ya lo sabe? Él sabía lo que íbamos a hacer, sabe lo que vamos a hacer más adelante y aún así, simplemente en el momento del error nos demuestra amor. Amor, porque la ausencia del amor en el momento del error es lo que produce el vacío. Entonces es cuando la persona se siente hundida, de que no se le está demostrando amor, de que no se le entiende, porque los demás, los que están a su alrededor, si no lo han sentido, si no han sentido el amor, obviamente tampoco lo van a dar. Entonces, Dios lo permite para que la persona experimente el más grande amor que es el de Cristo, que es la mayor expresión de amor, que es la de Él y es ese amor que no lleva ese registro de las faltas. Entonces, el amor debería de hacernos sentir seguros. Ok, sí, fallamos, pero el amor es lo que nos debería de hacer sentir mejor, el que nos debería de ayudar bueno, sí, entiendo, ahora fallé, con la ayuda del Espíritu Santo, a irme restaurando. Ahora a intentarlo nuevamente
a través de ese amor que uno va empezando a experimentar en ese momento, es que uno entiende, oye, sí, Señor, no entiendo el por qué me lo permitiste hacer, pero tú tendrás un propósito. Pero te pido que me ayudes a levantarme, te pido que seas tú ayudándome a entender y sobre todo ayudándome en que en mí se cree ese temor y esa reverencia hacia tu nombre. Es ahí donde Dios empieza a obrar en la vida de la persona a través del amor, a través de ese infinito amor que solamente Él lo puede tener. Obviamente, reconstruir la confianza lleva tiempo y necesita paciencia y perseverancia, tanto física como espiritualmente. Necesita paciencia y perseverancia el hecho de volver a empezar a orar cuando ya se ha tenido una lejanía. El volver a orar, el volver a leer la Biblia, el volver a adorar va a costar porque todo tiene sus consecuencias. Dios permite que tú cometas el error, pero obviamente tú vas a tener tus consecuencias. O uno va a tener sus consecuencias porque así Él lo tiene establecido. Entonces, aún en medio de esas consecuencias, Él nos permite sentir su amor, Él demuestra su infinita gracia y misericordia hacia cada uno de nosotros y qué privilegiados somos. Cuando lo entendemos, cuando entendemos de que Dios permite que tengamos errores, para que no nos gloriemos nosotros, para que no nos creamos de que, ay, sí, yo soy fulana de tal y yo soy ungida, soy escogida, para que no llegue el ego a nuestras vidas. Es una sensación tan hermosa que se siente porque obviamente Dios no, permite que tengamos errores para que no nos crezcamos y no nos sintamos más que otros, porque aquí al fin y al cabo todos somos iguales y para Dios uno no es más que otro ni nada por el estilo. Entonces es eso, es entender que en medio de mis errores está aquel gran yo soy, aquel Padre demostrándome amor para que yo pueda continuar, para que yo pueda entender, me pueda levantar y en medio de eso pueda experimentar eso que Dios tiene para mi vida y en el momento de levantarme, en el momento de ir y hablar a otra persona, la persona pueda sentir igualmente ese amor, experimentarlo igualmente, porque si la persona no lo vive, no lo experimenta, tampoco lo puede hablar, tampoco lo puede sentir. Entonces, es muy buen versículo. El amor es el que cubre la multitud de pecados. Amén. Entonces podemos ver, hubieron muchísimos personajes de la Biblia que tuvieron errores, pero se arrepintieron, experimentaron el amor de Dios y eso fue lo que los hizo levantarse, lo que los hizo, lo que los ayudó a cumplir el propósito por el cual Dios los había escogido y los había llamado. Vamos a leer en 2 de Timoteo 2:13 para ir finalizando. Segunda de Timoteo 2:13. Guárdalo contigo. Aquí está. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Dios ya lo dijo, Dios ya lo estableció. Dios va a permitir muchísimas cosas en nuestra vida por nuestra naturaleza pecaminosa. Dios lo permite, pero es porque así tiene el propósito con cada uno de nosotros. Obviamente, si nosotros estamos tranquilos de que no pasamos por momentos difíciles, no se va a formar el carácter que Él quiere que tengamos, no se va a tener el conocimiento que Él quiere que tengamos al momento de ejercer el llamado y el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Entonces, todas estas situaciones difíciles, y la palabra de Dios lo dice, a los que aman al Señor, todas las cosas le acontecen a bien. Entonces, es aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, como el primer mandamiento que debemos de tener presente, que es el amor hacia Él. Y este amor es el que nos va a llevar a detenernos al momento de querer fallar, al momento de que estén esas tentaciones, al momento de que esté esa concupiscencia, quizás, al momento de que venga, a que quiera venir el error, es el amor lo que nos va a ayudar a detenernos o a ayudar a no cometerlo. Es el amor la base de todo y nosotros
para poderlo entender, debemos entonces pedirle al Señor que nos revele y nos haga sentir su infinito amor, porque si no hemos experimentado lo que es el amor de Cristo, no vamos a entender esto. Siempre vamos a pensar que estamos mal, que hacemos todo mal y siempre nos vamos a victimizar en el momento de que tengamos errores porque no se ha entendido el propósito de que Dios tiene con estos errores. Dios los va a permitir, porque si no tuviéramos errores, mejor dicho, todos fuéramos unos dioses y entonces prácticamente la vida no, en el cristianismo no tuviera sentido. Los errores son para que nosotros aprendamos, formemos un carácter, para que también tengamos nuevas habilidades, para que tengamos conocimiento, no es para que nosotros nos estanquemos a tal punto de alejarnos de todo lo que nos hace sentir bien, que es la presencia del Espíritu Santo, porque eso no es lo que el Padre quiere. Él quiere que en medio de nuestros errores podamos experimentar su amor para no volver a fallar, para no volver a caer, y en el momento de que sí, porque de que vamos a volver a fallar, vamos a ver, sea consciente, sea inconscientemente, Él lo va a permitir porque Él quiere seguir tratando con nosotros. Ya queda de nuestra parte si vamos a seguir cometiendo el mismo error una y otra vez pecamos y empatamos, como dicen por ahí, porque sí, porque Dios me perdona, porque no sé qué. Ya queda de nuestra parte si vamos a seguir en el mismo hueco o en el mismo círculo vicioso dando vueltas. Lo que Dios quiere es que hemos fallado, sí, pero nos quiere hacer libres para que podamos vivir en libertad, podamos adorarle en libertad y podamos seguirle en libertad a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que podamos hacer, porque Él tuvo misericordia de nosotros, que aun siendo pecadores, como lo decían en el primer versículo que leímos en Primera de Juan, que aun siendo pecadores, Él envió a su Hijo a morir por cada uno de esos pecados que teníamos cada uno de nosotros. Entonces, es el propósito de mi mensaje en esta mañana es que así como Dios me permitió experimentar su infinito amor, que es una cosa tremenda, como uno puede experimentar ese amor en medio de ese sentimiento tan horrible que es el que te estén juzgando, que estén hablando mal de ti por ese error que tuviste, que es que del señalamiento de las personas, el señalamiento de uno mismo, sí, porque soy una tal cosa, porque esto, porque aquello, que uno empieza a decirse tantas cosas hacia uno mismo, porque hemos fallado. Entonces, en ese momento en que Dios vino, entró, obró, me demostró su amor, y el día de hoy ha ministrado mi vida con esta palabra, para así igualmente podérsela traer a cada uno de ustedes y espero en Cristo que ese amor cada día siga revelándose a nuestras vidas, siga ministrando en nuestros corazones, para que así al momento de nosotros hablar podamos igualmente influir en la vida de las personas a través de este amor. Igualmente nosotros aprender a saber manejar situaciones de error, ya sea en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestro círculo. En el momento de que una persona cometa error, lo menos que podemos hacer es juzgar, lo menos que podemos hacer es criticar, porque no somos quien para hacerlo. Amén. Entonces, bueno, esta fue mi palabra, espero que haya sido de bendición para sus vidas, que todos la atesoremos en nuestro corazón, porque así como yo la pude estar dando en este momento, Dios también a mí me está analizando a ver si es verdad que lo entendí, a ver si es verdad que voy a seguir dejando que mis errores me sigan frenando hacia el propósito que Él tiene, o si mis errores me van a seguir acercando hacia lo que el Padre quiere hacer conmigo o con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bueno, bendiciones, amados hermanos. Gracias por escucharme. Amén.